En este momento está el grupo que tiene que exponer. ¿Están participantes del grupo que va a exponer? Celinda, ¿sabes quiénes van a exponer? No sé, doctora, solo que le sé que era más fácil que la otra todavía. John, ¿tú eres parte de ese grupo? Bueno, se quedan sin notas si no están los del grupo que tiene que exponer. Ya, comencemos. Ahora nos toca hablar de lo que son las enfermedades de los hematíes o los eritrocitos. Vamos a hacer un recuerdo histológico primeramente de lo que es un eritrocito. ¿Qué es un eritrocito? Carl, ¿qué es un eritrocito? Era una célula no nucleada y seriza que era encargado del transporte del oxígeno. No leas la diapositiva. Recuerda lo que tú sabes del eritrocito. Ya hemos pasado todos histología. Hortensia, ¿qué es un eritrocito? Hortensia, ¿estás ahí? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Eh, es algo que se encarga del transporte de la sangre. Es conocido por otro nombre también, lo que es el glóbulo rojo de la sangre, que se encarga de la oxigenación de la sangre en sí. Ya, ¿cuál es la forma, cuál es el tamaño, cuál es el color de un eritrocito? Hemos hablado siempre de estos tres pasos. Sí. Raquel, ¿cuáles son esas características? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ahorita recién estoy entrando, es que no podía entrar, no me salía las diapositivas, doctora, estaba buscando. Ya, pero en este momento estoy apelando a tus conocimientos generales. Todavía no estamos avanzando. Ah, ya, doctora. ¿Sobre qué era la pregunta? Las características histológicas de un eritrocito. Eh, mm, tiene ay, lisosomas. Ya, un eritrocito no se lo considera una célula en sí. ¿Por qué? Porque carece de un núcleo celular. Al igual que las plaquetas, es un agregado celular, no es una célula. Sin embargo, estos tienen aproximadamente una vida de 120 días en nuestra circulación. El eritrocito tiene una forma característica y como carece de núcleo, tiene una forma bicóncava, que refleja lo que es la molécula que tiene en su interior, que es la hemoglobina, que es la encargada del transporte de oxígeno. El tamaño de un eritrocito es 7 micras. Por lo tanto, el momento en el que ustedes pueden observar un eritrocito, si este no está lisado o está alterado, van a ver un referente de 7 micras.
para evitar contagios. Tenemos que lavarnos las manos. Ahora sí pasemos a lo que son las funciones del eritrocito. Pueden prestar atención a lo que es la diapositiva. Las funciones del eritrocito, en primer lugar, es un transporte de oxígeno. Y al mismo tiempo un transporte de lo que es el CO2, el dióxido de carbono, como una carboxihemoglobina. Una regulación ácido-base. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono va a funcionar como un radical ácido. Por lo tanto, este tiene que eliminarse. Da también lo que es el color a la sangre, que es un color rojo escarlata. Y también pueden formar en su destrucción los pigmentos necesarios para formar las sales biliares. Es importante que tomen en cuenta la hemoglobina. En un eritrocito hay 6 tipos de hemoglobina, pero las principales y las que conforman la hemoglobina del ser humano son la hemoglobina alfa y la hemoglobina beta. Y su función fundamental es el transporte de oxígeno. Entonces, Daniel, ¿cuál es el tamaño de un eritrocito? Daniel. Joel. ¿Están presentes las personas que he mencionado o solamente han puesto o simulan estar presentes? ¿Me escuchan? Ya, Joel, Sí. ¿cuáles son las características de un eritrocito? Oliver. ¿Están escuchando todos la clase? Sí, doctora. Sí, doctora. Celinda, ¿escuchas la clase? Gustavo, Hortensia, Carl. Sí, doctora, estamos escuchando. Ya, a ver, continuemos. Si no, no vamos a avanzar. Buen día. Todos ven las diapositivas, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora, estamos viendo las diapositivas. Sí. Ya. Empecemos con lo que son las anemias. ¿Qué tienen por entendido ustedes al escuchar anemia? Joel, esta vez contestan. La falta. Hasta el niño que prefiere participar y ustedes se quedan callados. William, Oliver, ¿qué entienden por una anemia? Papá, todo. Deberían cambiar su audio si no van a hablar. Baja tu volumen. Mamá. Joel. William.
Sí, doctora. Voy a poner falta si no participan. Sí, doctora, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho, William. Está bien, gracias. ¿Qué entiendes por anemia? Anemia es una enfermedad que afecta directamente a la parte roja de la sangre, es decir, a los eritrocitos. Y la afecta de tal manera que puede llegar a cambiar su forma, su tamaño o su función. Ya, muy bien. Guara, Sí, doctora. ¿qué entiendes por una anemia? ¿Cómo entiendes una anemia? Bueno, yo tengo entendido que una anemia vendría a ser como una disminución de la sangre que va a ir, como decía mi compañero, afectando a lo que vendría a ser el funcionamiento normal del organismo. Esto aparte va a bajar los niveles normales que la sangre tiene como componentes. Por ejemplo, van a bajar los glóbulos rojos o también va a bajar todo lo que es los eritrocitos. Ya, aquí vamos a dejar un concepto bien delimitado. Los eritrocitos son los glóbulos rojos y al mismo tiempo son hematíes. Son 3 nombres que se da para esta célula sanguínea. Ya, la definición de la anemia. Es una reducción de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y se debe a una reducción de la masa del total de hematíes, alias glóbulos rojos, alias eritrocitos. Entonces, como pueden ver en la imagen, una cantidad normal en un frotis sanguíneo más o menos se ve así. Están apilados como pilas de monedas, pero en una anemia esta cantidad de glóbulos rojos queda disminuida. ¿Qué fenómenos fisiológicos se dan en una anemia? Primero, va a haber un aumento de esta hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se produce en lo que es el riñón. Por lo tanto, cuando hay un déficit de eritrocitos, se produce esta hormona. Después hay un aumento de la eritropoyesis. ¿Dónde se lleva a cabo la eritropoyesis? Pues en la médula ósea. Esta médula ósea, al recibir las señales de la eritropoyetina, entonces empieza a acelerar la eritropoyesis desde los precursores eritroides. Otra característica que tenemos es la hiperplasia de la médula ósea. Esta médula ósea va a proliferar con sus componentes eritropoyéticos. ¿Qué es la eritropoyesis? Es un proceso que corresponde a la generación de nuevos glóbulos rojos. Nuevamente, alias eritrocitos, alias hematíes. Aquí tenemos un diagrama de cómo se produce esta eritropoyesis, que se da en la médula ósea desde una célula madre hasta lo que son los eritrocitos. En las anemias, si bien nos interesa todo esta evolución de una célula madre hacia eritrocitos, nosotros vamos a tomar en cuenta más a 2 tipos de células, a los eritrocitos y a los reticulocitos. Aquí dice reticulocito, es un error de la imagen y de la imprenta de la imagen. Entonces, la eritropoyesis es la formación de los eritrocitos. ¿Quiénes intervienen o quiénes están de por medio? Primero está la eritropoyetina, que es la hormona que aumenta la proliferación de los eritrocitos. Esto aumenta una división y diferenciación celular
de la célula madre eritropoyética, pero a la vez necesitamos ciertos componentes. Primero es el hierro. Segundo, la vitamina B12 y el ácido fólico, que son necesarios para que exista una eritropoyesis. Y cualquiera de estos que esté alterado va a llevar a lo que es una anemia. Ahora tenemos diferentes tipos de causas que producen lo que es la anemia. Primero, una pérdida aguda de sangre, una hemorragia. Puede ser nasal, puede ser por un accidente, una herida punzocortante que va a producir la pérdida de sangre. Aumento de la destrucción de los hematíes. Esto se da en las hemólisis, que poco a poco vamos a ir viéndola. Y una disminución de la producción de hematíes. Esto es netamente causada en la médula ósea. La clasificación de las anemias según su morfología. Puede ser una anemia microcítica, una normocítica o macrocítica. Esto se refiere según el tamaño del eritrocito. Emilce, ¿cuál es el tamaño de un eritrocito? 7 micras, doctora. Muy bien. Tengan bien en cuenta, porque eso puede ser pregunta de examen, porque sí o sí tienen que conocer lo que es el tamaño de un eritrocito. Entonces, si ese tamaño es menos a 7 micras, es una anemia microcítica, que se da en el déficit de hierro o en las distintas talasemias. Normocítica es cuando existe anemia, existe una disminución de los eritrocitos, pero su tamaño sigue siendo el mismo, pero la forma está alterada. Este se da en las esferocitosis, en hereditarias y en la anemia falciforme, donde se van a formar los depranocitos. Y la anemia macrocítica, donde van a darse glóbulos rojos de mayor tamaño, que se da en el déficit de ácido fólico o en el déficit de la vitamina B12. Aquí tenemos un cuadro donde se observan todas las anemias, macrocíticas, normocíticas y microcíticas, y las que se encuentran en cada uno de estos. Las anemias microcíticas generalmente están en el defecto o un déficit de hierro. Las normocíticas en las diferentes enfermedades y las macrocíticas en las faltas de vitaminas. Tomen eso en cuenta. Después, la clasificación de las anemias según el mecanismo de base. ¿A qué se refiere esto? El mecanismo de base es lo que causa las anemias. Lastimosamente no se ve muy bien esta diapositiva, pero las causas de base o las causas etiológicas vendrían a ser una pérdida de sangre, un aumento de la destrucción de los hematíes, y a su vez la pérdida de sangre se va a dividir en aguda y en una crónica. Sigamos avanzando. Aquí tenemos una tabla que nos da los valores referenciales de lo que son la hemoglobina, el hematocrito, los valores de un hemograma. La tarea que tienen para el día de hoy es buscar estos valores, pero en la altura. Disculpe, doctora, tenemos que buscar todos estos valores, pero ¿para hoy? Para hoy. No es muy difícil la tarea que les estoy dando. Ya. Es más, ya las deben tener porque ya están avanzando lo que es semiología, ¿no es así? Bueno, continuemos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una anemia? Aquí vamos a dividir anemia aguda
y anemia crónica. En una anemia aguda, ¿cuál es la principal causa de una anemia aguda, Gustavo? Gustavo, Doctora, ¿me escucha? sí, te escucho. La principal característica de una anemia aguda, me preguntan a ver, Sí, anemia aguda. que puede ser por la anemia aguda. Cuando hay mucha disminución de glóbulos rojos, Claro, hay una pérdida de glóbulos rojos en la anemia, pero ¿por qué crees que es aguda? ¿La escasez de hierro? Ya, es una causa, pero no aguda. Aguda vamos a tener en una pérdida masiva de sangre. ¿Dónde podemos tener una pérdida aguda de sangre? En un accidente. La persona se lesiona una arteria, vamos a poner de ejemplo la aorta descendente, entonces tiene una hemorragia. Si se la logra controlar, entonces la persona desarrolla una anemia aguda. ¿Qué componentes entonces va a haber? Primero va a haber disnea, fallo orgánico y lo que puede llevar a un shock. La anemia crónica. La anemia crónica son pérdidas constantes de sangre o déficit de los componentes que generan la eritropoyesis. En esta se caracteriza que va a haber diferentes manifestaciones. Si existe una hemólisis, van a haber anomalías esqueléticas, una hiperplasia medular, retraso en el crecimiento, puede haber ictericia y la generación de cálculos biliares. En el caso de una eritropoyesis ineficaz, va a haber sobrecarga de hierro y daño cardíaco o endocrino. La anemia por pérdida de sangre, ¿qué es? La hemorragia. Con pérdida aguda de sangre, el paciente entra en lo que es un shock hipovolémico. Y si el paciente sobrevive, se produce fisiológicamente lo que es la hemodilución. ¿Qué es una hemodilución? Es la disminución de la viscosidad de la sangre debido a la reducción del número de corpúsculos celulares y de la cantidad de las proteínas en la sangre. ¿Qué es lo que hace el cuerpo en una hemodilución? Saca todos los líquidos que tenemos en nuestro cuerpo y los lleva hacia el torrente sanguíneo. Pero el torrente sanguíneo carece de los elementos formes de la sangre. En el caso de una anemia crónica, existe una pérdida consecutiva y constante de los niveles de hierro en nuestra sangre. Y hemos hablado que para una eritropoyesis eficaz se necesita lo que es el hierro, para la síntesis específicamente de la hemoglobina. Ahora empecemos a hablar de lo que es una anemia hemolítica. ¿Qué es una anemia hemolítica? Hemos hablado de los eritrocitos normales. Los eritrocitos normales tienen una semivida en el torrente sanguíneo de aproximadamente 120 días, por lo que podemos decir que un eritrocito muere a los 120 días. En el caso de una anemia hemolítica, ¿qué es lo que ocurre? Existe una destrucción acelerada de estos hematíes, es decir, perecen antes de los 120 días. Y a estas se las llama anemias hemolíticas. La destrucción puede deberse a dos tipos.
un defecto inherente del eritrocito, propio del eritrocito, que se denomina intracorpuscular, y un factor externo al eritrocito, que es un extracorpuscular. Entonces, son dos tipos de muertes para el eritrocito. Siempre debemos hablar de la reticulocitosis. ¿Qué es la reticulocitosis? Si recuerdan la imagen que les he mostrado de lo que es el seguimiento de una eritropoiesis eficaz, un reticulocito está antes de convertirse en un eritrocito. Por lo tanto, en las anemias, por lo general, se produce una reticulocitosis, que es una condición anómala del tejido sanguíneo, donde aumenta el número de reticulocitos circulantes. Los reticulocitos no pueden cumplir la función de un eritrocito. ¿Por qué? Porque todavía tienen lo que es restos nucleares y su citoplasma no ha completado la formación adecuada de la hemoglobina. La destrucción de los hematíes se puede producir dentro de dos compartimientos. Uno, en el comportamiento intravascular, es decir, en la luz de los vasos sanguíneos. Pueden ser arterias, venas, arteriolas o vénulas, desde el gran calibre hasta pequeño calibre. Y dentro del sistema mononuclear fagocítico, que se la denomina una hemólisis extravascular. ¿Cuáles son los órganos del sistema mononuclear fagocítico? John. John. Doctora, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos del sistema mononuclear fagocítico? El retículo endotelial, ¿no? Ya. Vamos a poner al vaso. El vaso es el centro de la regulación del volumen sanguíneo. Es el que dice aquí hay suficientes glóbulos rojos o aquí hay que hacer una desaparición de estos glóbulos rojos. Y en toda circulación siempre van a pasar las células por lo que es el vaso. Entonces, el principal órgano en el caso del que vamos a referirnos en este momento, del sistema mononuclear fagocítico, va a ser el vaso. El hígado también entra, pero específicamente en edades fetales. ¿Qué es una hemólisis? Nuevamente, existen dos tipos, una intravascular y otra extravascular. En el interior de los órganos del sistema fagocítico mononuclear, que son, aquí está especificado, el vaso en primer lugar, el hígado en segundo lugar y la médula ósea. Empecemos por las entidades que producen una hemólisis. Analicemos lo que es la esferocitosis hereditaria. La esferocitosis hereditaria es una enfermedad autosómica dominante, enfermedad de origen genético, en el cual hay un déficit, ¿sí? Un déficit de lo que es la proteína que es la espectrina. La espectrina es una proteína que forma al eritrocito, es parte del citoesqueleto y se caracteriza por la producción de hematíes. Pero estos hematíes, como pueden ver en la imagen, no tienen una forma normal, sino su forma es esférica. ¿Cuál es la forma normal de un eritrocito? Es una forma bicóncava. Entonces hay un defecto de la membrana y el vaso con los macrófagos en su interior ven que este
eritrocito no es normal y lo destruye. Microscópicamente, ¿cómo se ven? Tienen ahí la imagen. Fíjense, normalmente en un hemograma el eritrocito debería verse vacío en el medio. ¿Por qué? Porque tiene una forma bicóncava. Pero si se fijan, el citoplasma en este caso es homogéneo. No hay una translucidez en la mitad de la célula. Por lo tanto, se reconoce a estas células como esferocitos. Bueno, tenemos un minuto más de clases. Vamos a quedar aquí. En este momento son las 9:17. A las 9:35 vamos a volver con una nueva sesión para terminar lo que son las diapositivas. Y en esa sesión, el grupo que tiene que exponer, por favor, prepare sus diapositivas y mándelas al grupo de WhatsApp. ¿Han comprendido? Nos vemos 9:35 nuevamente con una nueva sesión de la reunión. Doctora, disculpe, no entendí muy bien la tarea, cómo le tenemos que entregar y todo eso. ¿Ya qué hora más o menos? La tarea me la van a entregar por medio de su plataforma virtual. Tienen una plataforma virtual a la que ya todos deben haber accedido, ¿no es cierto?